Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast City Border, una producción de Sessun Universidad. Soy Eda Zamora y como siempre me acompaña en los micrófonos Carlos Vidrio. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Eda? Muy contento porque es un tema, además de algo que me apasiona, pues es un tema muy bonito que vamos a hablar hoy. Para eso nos acompaña la maestra Lupita. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, maestra, por darse el tiempo de estar con nosotros. Rápidamente les comento que la maestra Lupita Guadalupe Rodríguez Padilla, ella es coordinadora de la carrera de psicología, tiene una trayectoria en psicología clínica por más de 10 años. Además, cuenta con una especialidad en desarrollo organizacional, tiene una maestría en educación. Recientemente ya concluyó su doctorado en educación, en innovación educativa y bueno, pues ha sido docente por más de 10 años, muchos de ellos en Sessun y por eso estamos muy contentos de tenerla con nosotros en este episodio para hablar de un tema muy, muy bonito que está ahorita pues en boca de muchos. Los cineastas hablan de esto. Vidrio, ¿puedes platicarnos un poquito más de qué es? Sí, claro, vamos a platicar de la película de Pinocho, la versión de Guillermo del Toro. Cabe mencionar que esta película ha tenido infinidad de versiones. Por supuesto que la más famosa fue la de Disney y después, este mismo año, me parece, una versión live action de muy baja calidad, francamente, ¿no? Una versión que fue una réplica de la misma y demás, ¿no? Una película infantil y que es muy infantil, o sea, que atiende mucho como a los colores, al juego, ¿no? Pero pues Pinocho de Guillermo del Toro pues se presenta con una mirada muy distinta, ¿no? Muy oscura, que tiende mucho más a una especie como de realismo en cuanto a las emociones, que es algo que es por donde me gustaría partir justo antes de entrar a la, a la grabación. Le preguntaba a la maestra, ¿considera, no me responda más que sí o no, y si considera que es una película para niños? Me gustó mucho que me dijo que sí, entonces ahora sí quisiera saber, ¿por qué sí es una película para niños, entendiendo que es muy oscura, ¿no? O sea, es una película que aborda temas fuertes. Sí, yo creo que sí es una película para niños. ¿Por qué? Porque, vamos, queremos siempre excluir a los niños de los procesos de duelo, sean cuales sean, ¿no? Empezando, por ejemplo, el divorcio de los papás, ¿quién le dice? ¿Tú le dices? ¿Yo le digo? ¿Cómo le decimos? ¿Qué hacemos? Porque ahí va a haber una pérdida, ahí va a haber una ruptura. En el sentido de la muerte o la defunción, pues ni se diga, no hay que llevarlo, no hay que decirle. Hay dos etapas de la vida de los seres humanos donde no queremos que los demás se enteren que haya un proceso de duelo o de muerte, y es cuando somos niños y cuando somos adultos o que ya estamos en la etapa de adultos mayores precisamente. No, no le digas que tu tía está enferma, no, no le digas, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas existe en esta parte de los secretos familiares donde nos cuchichamos, donde ven, y entonces ahí vienes y acá le dices a la otra persona que no quieres que se entere tu mamá, y entonces hay esta parte donde es muy evidente que algo está pasando. Con los niños es igual, no queremos que se enteren y al final de cuentas se van a enterar, ¿sí? Hay una, hay una anécdota que puedo platicar muy bonita, se me hace muy bonita, digo, dentro de... me tocó conocer a un niño de 8 años, sobrino de una compañera de trabajo, que el niño tenía un trasplante de riñón y desafortunadamente el trasplante de riñón no funcionó. Y la tía y la mamá, obviamente, y todos los familiares, y que le hacemos, y llévelo, súbalo, bájalo, hazle, hasta que el mismo niño les dice, déjenme descansar. Entonces, lo que queremos evitar, que no te des cuenta, que otro estudio que hice yo hace muchos años cuando estaba en la universidad en la Fundación Castro Limón, los niños era evidente y decían, el niño de aquí, de esta cama de al lado, él sabe que está más enfermo que yo, porque el líquido, las radioterapias que les dan, eh,
intrainfusión, no sé cómo le llaman, ellos saben, y se guiaban por el color de los químicos que introducían en el cuerpo. Él está más mal que yo, porque él tiene el líquido rosa y yo todavía tengo el verde. Él ya se va a morir. O sea, ellos ya lo deducían. Entonces, ¿por qué encerrar en una cápsula a los niños y decir, no, es que no conocen, no es que no saben? Ay, pobrecito. O sea, ¿tan chiquito se va a dar cuenta? Pues sí, tan chiquito se va a dar cuenta. Claro. Y bueno, antes de continuar, es importante aclarar, no lo dije al principio, pero si usted no ha visto la película de Pinocho, en primer lugar se está perdiendo de mucho, en segundo lugar ya pasó un rato, entonces en este programa no nos vamos a guardar los spoilers, los famosos spoilers, ¿no? Porque estamos hablando directamente del duelo. ¿Qué pasa al principio de la película? La trama funciona así, te enamoran de una rutina familiar que es hermosa, ¿no? En la Sí. que hay un señor padre de un niño que es carpintero, que es admirado por todos porque es el mejor carpintero del lugar, que además es admirado por todos porque ha tenido una muy buena, ha construido un muy buen lazo, un muy buen vínculo con su niño, en el que lo lleva a la escuela, es un niño obediente, amoroso, que le ayuda incluso a trabajar, ¿no? O sea, te plantean, te enamoran primero de una relación y bueno, así es el cine, así son las historias tramposas que te enamoran de algo para que después lo pierdas, ¿no? Entonces, primero te hacen, pues eso, ¿no? Decir, ah, qué lindo, ¿no? Qué feliz es esto. Que además, bueno, ya sabíamos que por allá iba el asunto, ¿no? Entonces llega un momento en el que esto está planteado en el contexto de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y pues es ahí cuando llega, están haciendo Gepetto y su niño y su hijo una escultura, era un Cristo, creo, ¿no? Un Cristo de Es, madera en una sí, iglesia, exacto, y pues cae una bomba y muere este bello niño, ¿no? Entonces vemos el primer proceso del duelo, ¿no? Que es este hombre ejemplar, este hombre con mucho amor para dar, con mucha alegría en el pueblo, pues cae en un proceso fuerte de depresión o de no sé, usted nos platicará en qué cae, maestra, sí, e incluso en una adicción muy fuerte, adicción, ¿no? claro. Sí, sí, digo, quiero anteceder dos cosas que me gustaban mucho desde un principio de la película, donde, por ejemplo, cortan el árbol junto con el niño y dice, toda vida requiere paciencia, como el generar esta obra de arte, ¿no? Y después, cuando le hace alusión Gepetto a Carlo, que así se llamaba el niño, o el primer niño, después llega Pinocho, cuando dice, cuando muere una vida, otra debe crecer. Y la parte de las mentiras, que me gustaría hacer mucho énfasis en las terapia familiar, como vemos lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Los secretos familiares, el que no se entere, esto, lo otro, aquel, ¿no? Dice, las mentiras son como una nariz grande, todos la ven, menos el que la tiene. Entonces, está muy suave, ¿no? En este antecedente que nos pone. Después sucede la tragedia, donde muere este niño, Carlo, y curiosamente él traía Como una piña, piñón, una piña, piña, ajá. ajá, Que de un además niño. complementan esta metáfora o esta frase porque esa piña era la que estaban buscando sembrar porque habían cortado un árbol, ¿no? O sea, es decir, cobré una vida que es un árbol o tomé una vida que es un árbol para poder convertirlo en una obra de Para poder, arte, pero tengo que recuperarla, ¿no? O sea, esa para, metáfora se la llevan toda la película, es muy bonita la claro, forma. claro, claro. Pero aparte, maestro, yo sí quisiera decir, ahí ya hay una pérdida en esa familia. No se habla de la mamá. Nunca se habla de la mamá. O sea, no se sabe si la mamá muere, si la mamá se va, si la mamá es una persona que no está con ellos porque a lo mejor tiene una situación médico, ya sea, por ejemplo, psiquiátrica o física, no se habla de la mamá. Entonces esa familia ya empieza con una pérdida.
porque sabemos de antemano que un niño necesita de su mamá. Que es una característica muy peculiar de todas las películas de Disney, ¿no? Esta falta de algún padre o madre, bueno, se ha visto en otras películas como La Bella y la Bestia, Pocahontas, no sé, pues en muchas siempre está falta, ¿no? Esta persona de la familia y aquí pues también no fue la excepción, pero sí, adelante, maestra. Gracias. ¿Y qué sucede ahí? Pues obviamente para Gepetto es un segundo duelo. Hay autores que nos hablan de duelos congelados. Este doctor, pues nos habla Gaby, una especialista, nos habla también en tanatología, nos habla Pilar Sordo, también nos habla de los duelos, una chilena psicóloga también, y nos hablan de duelos congelados, que es, ok, llega este niño posiblemente después de la mamá puede haber muerto en el parto, por ejemplo, entonces sucede que ya hay un duelo ahí. Pero como tengo que atender al niño, tengo que hacer lo necesario para que sí viva este niño, entonces congelo ese duelo, hago que no pasó y entonces empiezo o me enfoco en lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando Carlos fallece? Entonces, hay otro duelo. Entonces, no vas a trabajar un solo duelo. Revives un duelo que ya tienes y tienes que trabajar con otro duelo. Y muy posiblemente es que, como ya lo mencionó usted, maestro, hay una adicción. Entonces, ¿qué es una adicción? Pues un escape a Y dos de duelo. tuvimos apenas un podcast en esta temporada, en la temporada pasada, con el maestro Pombo, y justo él reiteraba, nos dejaba muy claro que se tiene que entender a la adicción como un síntoma de algo. Claro. No es la enfermedad, sino el síntoma. Entonces, creo que lo aborda de una manera muy directa esto como lo que tiene es un duelo no trabajado, un duelo que no Claro. está llevando un proceso y el síntoma es esa adicción, ¿no? Así es. Sí, definitivo esa adicción al alcoholismo que maneja Gepetto en esta película específicamente, sí es un síntoma de lo que ha vivido, de los procesos que no ha podido, ahora sí que, válgame la redundancia, procesar, introyectar, trabajar para salir adelante. Y además, al mismo Pombo lo he escuchado, cuando Pombo menciona que, que los duelos, aparte de ser el síntoma, también es una forma de escapar de la vida. O sea, en este momento me duele tanto que entonces necesito algo que me saque de este dolor. ¿Y qué te saca de este dolor? Pues una adicción. Sí, alguna sustancia, algo que genere como el escape de la realidad, ¿no? Así es. Escape de ti mismo. Hay otro tema ahí, maestra, y justo creo que es el momento de abordarlo porque hablamos primero de un Gepetto, hombre ejemplar, y después que incluso el mismo pueblo le empieza a reclamar, ¿no? Que es un adicto, que no termina los trabajos, que ya no es el buen carpintero que solía ser. Y ahí es en donde creo que también para los niños se plantea algo muy importante, que es, bueno, la tradición del cine para niños es el maniqueísmo, ¿no? El malo, malo, malo y el bueno, 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 en el que el bueno nunca va a ser nada bueno y el malo, perdón, nada malo y el malo no va a ser nunca nada bueno. Y aquí nos plantea justo lo contrario, ¿no? Que somos seres complejos, que las personas son personas y que ante una situación, pues puedes terminar siendo un villano o una persona que que no está haciendo las cosas correctas. Creo que eso también es algo muy importante abordar y entender que el bien y el mal no son así como el negro y blanco, ¿no? Son como una Sí. escala de grises en las que todos podemos cometer errores, todos podemos hacer cosas mal y el ejercicio del estar haciendo esto consciente es algo muy valioso y algo muy importante, ¿no?
Sí, tenemos muy polarizado, ¿no? Tenemos muy polarizado. Si es bueno, siempre tienes que ser bueno. Si eres malo, siempre tienes que ser malo. Entonces, ¿hasta dónde también está permitido que seas malo? Porque como ya eres malo, pues qué más da que hagas poquita maldad o hagas mucha maldad. Eres malo, al final de cuentas. Ah, pero si eres bueno, mantente ahí siempre siendo bueno, mantente ahí siempre siendo ejemplar. Y creo que no se vale, ¿no? Yo en los procesos terapéuticos, sobre todo en los procesos de pareja o de los hijos adolescentes hacia los papás, reitero mucho, bueno, es que cuando hay un conflicto siempre hay una versión, pero también es la versión tuya, cómo percibes, cómo introyectas lo que el otro te está diciendo. Porque además, si yo le pregunto al otro con el que te conflictúas, por ejemplo, en la adolescencia con los papás, pues ellos van a tener su propia versión y su propia percepción de acuerdo al ambiente en el que vivieron en esa edad, porque somos de repente medios juiciosos cuando tenemos hijos adolescentes a comentar. En mi época, no sé si a mí mi mamá me daba unas friegas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hay un problema, hay más de 2 versiones, siempre. Y puede haber más de 2 porque puede ser hasta familiar, no solamente es el conflicto que existe entre el hijo y la mamá. Entonces, sí lo aborda. Me gusta mucho esta forma de abordarlo, de cómo la sociedad dejas de hacer algo bien y te va a marcar. Y entonces ya vas a ser el que nunca hizo. Utilizamos mucho los nunca. Utilizamos mucho esta totalidad, ¿no? De decir, todo lo hace mal, por ejemplo. Sí, ¿es Maestra, el peor o es el mejor? No hay puntos medios, ¿no? Sí, no. Y como seres humanos, pensando en que somos seres evolutivos, hoy me puedo amanecer de malas y no puedo querer ver a nadie. Y eso no me hace ni menor ni mayor persona. O sea, amanecí de malas, no me hablen. Pero al siguiente día a lo mejor puedo amanecer bien amorosa, bien cariñosa y cómo estás. Pero somos seres humanos y tenemos que trabajar constantemente en nosotros. Somos seres evolutivos. sí, maestra. Y si nos moviéramos un poquito más adelante en la película, ¿qué opinión le merece usted el duelo que lleva Pinocho al final por la muerte de Geppetto, ¿no? Y digo, ya estamos spoileando a quienes no han visto Pinocho, lo sentimos, pero ¿cómo lo plasman, ¿no? En la película y qué mensaje está dejándonos. Ok, fíjate que aquí me gustaría abordar 2 puntos. El primer punto es cuando Pinocho pregunta, ¿quién es Carlo? Porque nadie le dijo quién era Carlo. O sea, nada más le dijeron, eres hijo de Geppetto y hasta ahí. Y entonces Geppetto lo empieza a cuestionar mucho, ¿por qué no te comportas como Carlo? ¿Por qué no eres un buen niño como Carlo? Pero nadie le da un contexto de la situación que están viviendo. Y seguimos, o sea, y no se había trabajado el duelo en Geppetto, ¿sí? Hay no sé, comentarios que he visto en las redes que, por ejemplo, dicen, es que la interpretación que se le puede dar a Pinocho es que es un niño arcoíris. Los niños arcoíris son los que vienen a sustituir a un hijo que falleció, que normalmente es en el caso de bebitos, de niños muy chiquitos, de meses, por ejemplo, o que no se pueden embarazar, o abortos espontáneos, sobre todo. Entonces, se les llama niños arcoíris. ¿Haciendo referencia como a la adopción, maestra? ¿O no No, necesariamente? Okay. no necesariamente a la adopción, sino tuve 4 abortos espontáneos y ahorita ya pude tener, o sea, el quinto ya pude tener un bebé. Y carga Entonces, con cierto peso de la ausencia anterior. exacto, claro. Por ejemplo, aquellos que perdieron a un niño de 3, 4 años y la mamá se embaraza al año siguiente o a los 2 años, sí. Así
Ajá. Entonces a esos niños se les llama niños arcoíris, pero traen mucho peso, como lo menciona el maestro Viro, traen mucho peso de otros niños. Actualmente yo tengo una paciente que dice, es que yo cuando estaba muy pequeña, yo pensé en que yo me quería morir. Y yo me quería morir porque un hermano antes a mí falleció y somos puras hermanas. Entonces era el varón de la familia, era el hombre, era el que iba a seguir los pasos del médico papá. Entonces, y nacen puras mujeres. ¿Qué sucede ahí, no? Entonces, esa marca con que nacen algunos hijos, que puede ser para bien o puede ser para mal, es decir, doy todo este amor a este niño o lo marco porque no es el hijo que yo quería, es una hija, por ejemplo, ¿sí? Pero haciendo referencia nuevamente a lo que es la película, le preguntan, dice Pinocho, ¿quién es Carlo? Y le pregunta, ay, no recuerdo si al grillito le pregunta. Y entonces le dice, Carlo es un niño que Gepetto perdió hace muchos años. Y dice, ¿dónde lo puso? ¿Cómo pierdes a una persona? Dice, quise decir, le dice el grillo, que murió Pinocho, ya no está vivo. Y entonces Pinocho pregunta, ¿y eso es malo? Dice, sí, es una gran carga para un padre perder a un hijo pequeño. Y vuelve a preguntar Pinocho, ¿y qué es una carga? Dice, es algo doloroso que debes de soportar, aunque te cause gran aflicción. ¿Sí? Entonces, una carga para un padre, el fallecimiento de un hijo, es que pude haber hecho mal o que pude haber hecho mejor para salvar a mi hijo. En el caso que les mencionaba, en el caso clínico que les mencionaba, imagínense la carga para ese papá que él llevaba a su hijo, se convulsionó, tenía 3 años el niño, lo llevó al médico por convulsiones, un médico, y bueno, estamos hablando hace más de 20 años, ¿no? Entonces, la medicina no estaba tan avanzada, le inyectan algo al niño, pero no era lo que necesitaba para las convulsiones y el niño en ese instante fallece. ¿Qué carga para el papá? ¿Sí? En este caso, con referencia a la película, pues es una carga emocional muy fuerte. Si hubiera entrado yo, si no lo hubiera dejado entrar, por ejemplo. Entonces, sí son situaciones que se tienen que trabajar en un proceso terapéutico y pues con un terapeuta. Y posterior, en el fallecimiento de Gepetto, aquí yo me cuestiono, por ejemplo, Pinocho, ¿qué tanto tenía desarrolladas sus emociones? ¿Sí? Claro. Sí, porque lo aborda con mucha madurez. Exacto. O sea, y esa madurez de dónde surge, ¿no? Es muy interesante. ¿Sí? De dónde puede llegarle la madurez a un recién nacido prácticamente, ¿no? O sea, aunque suene, o recién creado, vamos a llamarle, ¿no? Ajá. Que Sí. bueno, madura porque le tocan vivir cosas durante la trama, ¿no? Muy interesantes, pero eso es maravilloso. Creo que a mí me parece, maestra, a reserva de que opine lo contrario, eh, que por ahí va esta idea, este mensaje de cómo a través de cierta inocencia puedes entender que los procesos tienen que darse y cuando se dan, pues lo abordas desde esa madurez, porque es impresionante, todos quisiéramos abordar así un duelo, ¿no? Claro. Con esta idea de honrar la vida y a lo que sigue, ¿no? Incluso honrar la vida también del grillo que se lo lleva, metafóricamente se lo lleva en el corazón, ¿no? Claro, claro. Elizabeth Kubler-Ross, en el libro de Sobre la muerte de los moribundos, manda un mensaje muy claro que me gusta mucho porque dice que debemos de hablarles con la verdad a los niños, haciendo referencia a los procesos de duelo, porque por ejemplo dice, generamos
cosas bien erróneas o ideas bien erróneas en los niños, como la parte de tu mamá es aquella estrella. Dice, y entonces ahí anda el pequeñito buscando la estrella en el firmamento, o se la llevó Dios, o se la llevó Jesús. Dice, entonces sí generas en el niño una parte de esta parte como de egoísmo, como decir, bueno, ¿por qué se la llevó Dios? Yo también la necesito. O sea, yo también necesito a mi mamá. ¿Por qué se la lleva Dios? ¿Sí? ¿O porque está en una estrella? Yo la necesito aquí. Yo no necesito que ella esté allá en el cielo en una estrella. Entonces, sí habla ella de esta parte de hablar con los niños como debe ser. De hecho, tiene un libro bien bonito para niños que se llama Carta a un niño con cáncer, donde le da toda la explicación porque el niño le pregunta, ¿me voy a morir? Y ella siendo médica, pues ella sabe, de acuerdo al diagnóstico que tiene el niño, que va a morir. Y entonces le plantea precisamente, por eso lo aterricé de esta manera, con relación a la película. Le plantea el hecho de una semilla, esta semilla eres tú y todo el proceso de un árbol y de la caída de las hojas de los árboles y todo. Entonces está muy, muy interesante también, pero digo, insisto, ¿no? Se tiene que hablar con la verdad a los niños. Uh-huh. Sí, así es, maestra. Yo nada más, ya para ir cerrando este episodio, la verdad que me está gustando mucho todo lo que hemos hablado. Creo que es un tema que, pues, cerramos muy bien el año, ¿no? De reflexión, de cómo, la vida es tan momentánea. Por ejemplo, una de las frases que dice, ¿no? Aquí en la película le decía el hada, ¿no? A Pinocho en una de esas veces en las que él se va y vuelve y va y vuelve, dice, lo único que hace que la vida humana tenga valor y significado es que es breve y finita, ¿no? Entonces, esta parte de cómo tenemos que valorar, ¿no? El momento en que estamos viviendo y aprovecharlo al máximo. Entonces, pues no sé, maestra, si le gustaría cerrar con alguna algo que pudiera nosotros quedarnos para reflexionar en el tema del duelo. Quizás a veces no nos gusta hablar de esto, pero ¿qué nos recomiendan desde el punto de vista psicológico para poderlo abordar con los hijos, con los niños o en un tema familiar de manera general, maestra, a manera de resumen? Sí, yo creo que muy apegado a esta temporada decembrina y a estas fiestas, yo creo que es venerar a la persona que ya no está. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hacer lo que le gustaba nos va a reconfortar, ¿sí? Tener a lo mejor alguna lectura, algún libro que le gustaba, la mesa, dejar su espacio para que esté él ahí, digamos, en nuestra mente y en nuestro corazón, no precisamente físicamente, pero venerar lo que a la persona le gustaba nos va a reconfortar. Muy bien, y fíjate que citando al doctor Alfonso, no recuerdo sus apellidos, se los dejaré por ahí después, que vino y nos dio una conferencia muy interesante sobre tanatología aquí al CESUN, y decía también si estamos en un momento en el que estas fechas nos causan cierto dolor o tristeza, haz lo que sea necesario para estar bien. Si tú necesitas ponerte la chamarra de la persona que se fue, si necesitas ponerle el espacio en la mesa, si necesitas hacer su comida favorita, hazlo, lo que sea que te haga sentir bien para que disfrutes del momento y sepas que pues eso que haces lo haces porque quieres hacerlo y porque te va a hacer sentir bien, ¿no? No sentir como la culpa de, ay, no, pero qué vergüenza, no. Tú haz lo que sea necesario hacer para estar bien y disfrutar de esta época de familia, de compartir y de disfrutar con nuestros amigos y familiares, ¿no? También creo que eso sería importante recuperar y cerrar con no dejen de ver Pinocho. O sea, de verdad Sí, es una película. Y miren Sí. que se los digo yo que las personas que me conocen saben que yo no veo mucho cine para niños, no es mi favorito. Sí, la animación me gusta mucho, pero esta película se mantiene siendo un cine para niños, pero es un cine muy inteligente
que va a retar intelectualmente a los niños, que también eso creo que es importante y es una forma de demostrar el respeto a los niños, ¿no? Decir, bueno, te reconozco como un ser pensante, como un ser inteligente y ahora aviéntate este tiro de ver y de llorar con esta película, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho, es una muy buena película. Comentar nada más cosas técnicas rapiditas, visualmente es increíble porque Guillermo del Toro es su sello, ¿no? Hacer producciones que visualmente impacten y esta no fue la excepción. Es un trabajo en stop motion, eso es este tipo de movimiento en el que se pone el monito ahí, le tomas una foto, lo mueves otro poquito, le tomas otra foto y así se fueron horas y horas y horas, ¿no? Por eso es que tardaron tantos años en producirla. Y si les interesa aprender un poquito más de eso, miren el making of que está en Netflix. También es muy bueno, ya desde la parte técnica, ¿ok? Ya si lo que te interesó fue la historia y eso, pues francamente no habla necesariamente de eso. Aunque sí pasa algo muy interesante. No sé si se dieron cuenta que esta historia está modificada, no es exactamente la de Pinocho. Eso es importante aclarar, ¿no? No es Sí, sí. exactamente la historia de Pinocho que vimos de Disney, está reescrita y dentro del trabajo de escritura está Guillermo del Toro, ¿no? Él decía, por ahí en algunas entrevistas decía que era imposible terminar una sesión de escritura sin llorar, ¿no? Y bueno, de alguna manera se entiende el porqué. Bueno, con eso que quería cerrar, nos veremos el próximo año para hacer más Sí. ejercicios de estos. Sí, sí, por favor, déjenos sus comentarios si les gustó este episodio, les gustaría saber o que habláramos de otras películas, con algún énfasis en temas sociales, por favor, déjenos saber en los comentarios de este podcast, ya que es para ustedes y queremos que ustedes también nos ayuden en la selección de los temas. Maestra Lupita, muchas gracias por darnos su tiempo y pues esta preciosa reflexión que pudimos hacer acerca de la película. Gracias, Vidrio, por estos episodios de este año. Y pues bueno, el siguiente será en enero, Dios mediante, y pues felices fiestas a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos, bye bye.